Hermanos, muy buenos días. Eh, esta mañana nos toca leer el Salmo 107, versículos 4 al versículo 7. Así que espero que tengan sus Biblias abiertas ahí, puedan seguir la lectura conmigo esta mañana. Salmo 107, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Este Salmo 107 es un hermoso salmo, tiene una estructura muy particular y tiene un propósito muy particular también. Para entender el propósito de este salmo, tenemos que mirar el último versículo, 43, donde hay la pregunta: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? La palabra sabio ahí indica que el propósito del autor al componer este cántico espiritual es instruir al pueblo de Dios en sabiduría. El pueblo de Israel le hacía mucha falta aprender a vivir sabiamente. Tenían años de historia y la verdad es que sus antepasados no habían vivido sabiamente en absoluto. Pasaron por momentos extremadamente difíciles. Y este salmo tiene como propósito instruir, al igual que el libro de Proverbios, instruir a los hijos de Israel en la forma sabia de vivir. El principio espiritual que quiere enseñar es muy sencillo y lo tenemos en versículos 33 en adelante, donde el salmista les hace recordar que parte del pacto establecido entre Dios e Israel era la promesa de bendecir a Israel cuando andaban en los caminos de Dios y castigar a Israel cuando abandonaban la palabra de Dios. Y la historia de Israel nos enseña esas dos grandes verdades. Había momentos como el tiempo de David en que Israel guardó la palabra de Dios y Dios bendijo la nación. Y había tiempos que se apartaban del Señor y caían bajo el juicio del Señor. Y el salmista quiere instruir al pueblo de Dios y compone este tremendo salmo. Si miramos el comienzo del Salmo 107, ya habrán notado, es el primer salmo de la última colección, el último libro, libro 5 de este tremendo libro llamado Los Salmos. Si miramos en versículo 2, ¿quién tiene en mente el autor? ¿Para quién es este salmo? Es para los redimidos de Jehová. Dice versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Esto vincula el Salmo 107 con el Salmo 106, el Salmo anterior. Porque miren ustedes el versículo 47 del Salmo 106. ¿Qué dice ahí? Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Así que
Como recordarán, el Salmo 106 es un salmo compuesto en el exilio, en el cautiverio en Babilonia, pidiendo a Dios que los salve del exilio y los restaura otra vez a Jerusalén. El Salmo 107, eso ya ha ocurrido. Han vuelto de Babilonia, han sido redimidos de Babilonia. El pueblo de Israel que primero fue redimido de la esclavitud en Egipto, ahora experimentan una segunda redención de Babilonia. Han vuelto a la tierra de Israel, pero por alguna razón el salmista siente que tiene que hacer lo que Moisés hizo al fin de su vida: instruir al pueblo para que sean sabios en su forma de vivir. Y lamentablemente la historia de Israel, después del retorno del exilio, si leemos el libro de Malaquías, pero también Esdras y Nehemías, vamos a ver que los redimidos de Jehová, los que volvieron de Babilonia, con mucho entusiasmo, queriendo construir el templo, pero pronto se olvidaron otra vez del Señor. Así que el salmista, queriendo ayudar al pueblo de Dios, compone este salmo. Y el salmo tiene como meta instruirlos en la misericordia de Jehová. Miren versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra ahí en hebreo, gesed, significa más que misericordia, significa lealtad de Dios hacia el pueblo del pacto. Para siempre es el amor leal de Dios para con Israel. Es la palabra que tenemos al fin del Salmo 107. ¿Quién es sabio para guardar estas cosas y entender el gesed de Jehová, las misericordias, la lealtad del Señor? Así que este salmo tiene este propósito de instruir al pueblo de Dios. No sé si ya lo han comentado, pero tiene una estructura muy interesante. Una estructura, este salmo, que viene del versículo 3. Al fin del versículo 3 leemos: los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los 4 puntos cardenales. Y si ustedes quizás con un lápiz pueden marcar este salmo, van a ver que empieza con 4 estrofas que tiene un refrán que se repite al fin de cada estrofa, dividiendo el salmo en 4 partes. El refrán, bueno, hay 2 refranes. El primer refrán, versículo 6: entonces clamaron a Jehová. Entonces clamaron. Esto se repite en el versículo 13, en el versículo 19 y en el versículo 28. Estas 4 estrofas. Y luego viene la respuesta del Señor en las 4 estrofas. Versículo 8: alaben la misericordia de Jehová. Versículo 15: alaben la misericordia de Jehová. Versículo 21: alaben la misericordia de Jehová. Y versículo 31: alaben la misericordia de Jehová. Así que de esa manera establecemos estos 4 estrofas que representan los 4 puntos cardenales. Así que podemos vincularlos. La primera estrofa, versículos 4 al 8, representa el retorno del oriente. Segunda estrofa, versículo 10 al versículo 15, es el retorno del occidente. Versículo 16 al 22, la tercera estrofa, es el retorno del norte.
Y versículos 23 al 32 es el retorno del sur. Pero si miramos el texto original en hebreo del versículo 3, la palabra para sur significa mar. Y por eso dice versículo 23, los que descienden al mar. Y eso confirma este análisis del Salmo 107. Bueno, le dejo a ustedes meditar sobre eso, es muy, muy interesante. Esta mañana vamos a mirar la primera parte de la primera estrofa, versículos 4 al 7. ¿Qué leemos en versículo 4? Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Ahora la pregunta es, ¿y por qué el pueblo de Dios está en estas circunstancias? ¿Por qué están perdidos? ¿Por qué andan por el desierto? Miren el versículo 40 de este salmo. Dice, el esparce menosprecio sobre los príncipes, les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Está hablando de el juicio de Dios sobre su pueblo cuando se apartan de él. Y la verdad es que en primer lugar, el versículo 4 se cumplió cuando salieron de Egipto. Anduvieron perdidos por el desierto. Claro, cuando salieron, Dios los estaba guiando. El viaje a la tierra prometida debió haber llevado por lo mucho 3 o 4 meses. ¿Por qué les llevó 40 años? Porque, entre comillas, anduvieron perdidos por el desierto, sin camino. Como sabemos, aún durante el Éxodo, se rebelaron contra Dios. Cuando los espías volvieron de la tierra prometida, desanimaron por completo al pueblo, querían volver a Egipto, se rebelaron contra Dios y Dios los juzgó. Y toda una generación anduvo 40 años en el desierto, sin camino, porque se rebelaron contra Dios. Ahora, este salmo, compuesto después del exilio, les hace recordar que durante el exilio en Babilonia, también, entre comillas, estuvieron perdidos, sin camino. 70 años de estar extraviados espiritualmente por su rebeldía espiritual. Y hermanos, nos hace recordar que aunque la misericordia de Jehová es para siempre, si nosotros le damos a Dios las espaldas y a propósito nos alejamos de Él y nos rebelamos contra Él, ¿qué va a pasar en nuestras vidas como cristianos? Vamos a tener esa experiencia triste del desierto, metafóricamente hablando, ¿no es cierto? En la que podemos pasar meses, quizás años, vagando, sin camino, en un desierto espiritual, porque nos hemos alejado del Señor, no hemos sido sabios. ¿Y cómo es esa experiencia? Dice, sin hallar ciudad en donde vivir. Durante el éxodo de Egipto, no encontraron una ciudad, el desierto, vivían en carpas. En Babilonia, vagaron de un lugar a otro y nunca encontraron, en un sentido, una ciudad permanente donde vivir. Pero volvieron a Jerusalén y construyeron la ciudad. Y Dios quería bendecirlos otra vez. Y si el pueblo de Israel hubiera sido fiel a Dios, esa gran ciudad de Jerusalén habría continuado. Pero cuando vino el Mesías, los judíos se rebelaron contra Dios y perdieron esa ciudad donde vivir. Y como sabemos, en el año 70, Dios permitió que los romanos llegaran a Jerusalén, destruyeran la ciudad.
Y los judíos han pasado 2000 años sin tener una ciudad donde vivir hasta que fueron restaurados otra vez recientemente a la tierra de Israel. Para nosotros como creyentes también, ¿cuál es nuestra ciudad? ¿A dónde vamos a vivir aquí en la tierra? Es la iglesia, la ciudad de Dios. Pero ¿cuántas personas que por un tiempo estuvieron en la iglesia se alejaron del Señor, dejaron de congregar y ahora andan perdidos en este mundo sin encontrar una familia espiritual, sin encontrar una ciudad, una congregación donde vivir? Yo temo, he hablado con mucha gente que dice que antes iban a la iglesia, pero ya no van ahora. Están exactamente en esta categoría. No han encontrado una ciudad y nunca la van a encontrar hasta que se reconcilian con el Señor y se congregan otra vez en una iglesia local. Espero que todos ustedes tengan esta buena práctica de congregar en una iglesia local. Es bueno reunirse para orar juntos, como ahora, pero esta oración virtual jamás va a reemplazar la congregación eclesial. Y si alguien esta mañana no está claramente identificado con una iglesia, tome este salmo como una palabra de Dios para usted, la sabiduría del Señor. No sigas viviendo sin tener una ciudad donde morar. Dios ha dado la iglesia. Es nuestra ciudad aquí en la tierra, donde debemos congregar como creyentes. Ahora, en esa experiencia tan triste de rebeldía espiritual, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué más leemos? Versículo 5: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Bueno, pasó durante el éxodo, ¿no es cierto? Llegó el momento que acabó el pan, acabó el agua. Se pusieron a murmurar al Señor y Dios en su misericordia proveyó para ellos agua y pan el desierto. Más adelante, el exilio en Babilonia. Quizá tenían pan material y agua material, pero no tenían el agua espiritual del Espíritu Santo fluyendo en ellos. No se estaban alimentando del pan espiritual que es la palabra de Dios. Y estuvieron hambrientos, sedientos en Babilonia, hasta que Dios los restaura otra vez y vuelven a alimentarse de la palabra de Dios y vuelven a contar con el Espíritu Santo hablándoles por los profetas, etcétera. Como iglesia, como creyentes, vamos a tener hambre espiritual y sed espiritual, pero debemos siempre andar cerca al Señor para que Él nos alimente, para que Él pueda saciar nuestra sed espiritual. Y hay que preguntarnos esta mañana, ¿estoy haciendo eso? Es lindo que se reúnen eh, en esta forma para escuchar la palabra y orar juntos. Pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo a solas o solo lo haces aquí? Hay que aprender a alimentarnos cada uno en nuestros hogares a solas con el Señor y pedir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Qué lindo lo que leemos en versículo 6. En esa condición de desamparo espiritual, producto de su rebeldía contra Dios, que hicieron, clamaron a Jehová en su angustia. Y qué lindo la gracia de Dios los libró de sus aflicciones. Aquí está el buen pastor, que cuando la oveja perdida clama al Señor, Él viene rápidamente para socorrernos. Él puede librarnos de nuestra aflicción. ¿Y qué más hace? Los dirigió por camino derecho.
para que viniesen a una ciudad habitable. Dios quiere proveer para nosotros, su pueblo, refugio espiritual. La iglesia es el refugio espiritual para nosotros. Por eso todo creyente debe congregar. Y aquellos que se alejan por un tiempo, a veces escucho personas decir que se han disgustado con la iglesia, han visto hipocresía, etcétera, y ya no congregan. Peligroso, Satanás está al acecho de ellos. Hay que clamar al Señor y Dios los va a restaurar a una congregación donde pueden alabar al Señor y escuchar la palabra del Señor. Esa es la sabiduría del pueblo de Dios. Así que esta mañana, que esta palabra nos desafíe en primer lugar, si sentimos que estamos en esta condición de estar un poco perdidos en la vida espiritual, hambrientos, sedientos, hay que preguntarnos, ¿habrá algún elemento de rebeldía espiritual? Si lo hay que clamar al Señor. Y aquí está esta hermosa promesa. Clamaron y el Señor escuchó su clamor y los liberó de sus aflicciones. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran amor que tú tienes por nosotros, tu pueblo, y tú has prometido acompañarnos y bendecirnos. Pero Padre, confesamos que a veces nos extraviamos en nuestra vida espiritual. Y Padre, andamos perdidos a veces, hambrientos, sedientos, hasta que nuestra angustia te clamamos. Qué lindo saber, Señor, que tú escuchas el clamor y vienes al rescate de tu pueblo arrepentido, humillado, queriendo experimentar tu misericordia, tu fidelidad en nuestras vidas. Padre, haz que tu palabra sea de bendición, de aliento para nosotros esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo tiempo de oración y un hermoso día el día de hoy.